leyendas de Avisam, de Daniel Sierra. Tomo primero. Ertebaile. Capítulo 1. Los últimos martillazos del día caían aún con fuerza sobre el yunque de Berjar. El último par de herraduras que habría de colocarle al percherón de Tindef se unirían al resto de azadones, hoces y demás aperos que salían de su forja habitualmente. Un día de trabajo más, sin sobresaltos ni sorpresas, como cualquier otro. Y, como cada uno de ellos, al finalizar la tarea, Berjar organizaba sus herramientas, limpiaba con esmero su mesa de trabajo y, tras asearse un poco en la pila situada en una esquina de la estancia, colgaba su delantal, se sentaba en el escaño y se bebía los 2 tragos que aún le esperaban en su recio copón de bronce. El día había sido como todos los demás, pero no así la noche. Esa noche, una luna en cuarto creciente lucía discreta entre las espesas nubes que llevaban semanas en el cielo de Harsir. Era la señal que Berjar aguardaba cada mes. Comprobó que todo estuviera en orden. Nada se escuchaba en casa. Ningún sonido le llegaba a través de la ventana de su herrería. Suspiró y colocó su mano izquierda sobre los 3 símbolos garabateados que perforaban sutilmente la esquina superior derecha del escaño y susurró unas palabras ininteligibles, al tiempo que los dedos de la otra mano realizaban un retorcido gesto en el aire. Bastó un clic para que un compartimento apareciera a su lado, dejando al descubierto una pequeña caja de madera de joven maravillosamente tallada y grabada que Berjar recogió y depositó en su mesa de trabajo. Activó un minúsculo mecanismo en su colgante. Una pequeña llave cayó en su mano. Abrió la caja. Dentro, una especie de bisturí acompañando a una figura inacabada de un grifo, realizada en un extraño material, similar al cristal, pero de apariencia más frágil y delicada. Dispuso un tapete limpio sobre la mesa y, con cuidado, colocó sobre él la pequeña figura. Con 2 dedos, sujetó firmemente el bisturí acercándolo a aquel grifo. Pero en el momento en el que el fino metal de su herramienta rozó apenas la figura, Berjar la dejó caer sobre el tapete. Su gesto dibujó una fugaz mueca de frustración. El bisturí y la figura regresaron cuidadosamente a su lugar. Casi escuchar, ¿no? Seguir escuchando. Que por cierto, hablando de escuchar, ¿nos escucháis bien? Sí. Digo porque Carlos es una persona excelente, pero nos puso unos pies de micro para señores pequeñitos, que son los que trata habitualmente entre el input, y entonces igual, pero yo creo que sí, suena decentemente. Bien euros y los micros van. A ver, podemos hacer esto también. Nos ponemos como Julio Iglesias a contar. Bueno, miras tú, empecé porque tú aquí eres el autor y eres el jefe supremo de esta reunión a la que has congregado a tus lectores. ¿Cuántos se lo han leído ya? ¿Todavía no? Bueno, bien, todavía no, pero es lo interesante. Claro, si todo el mundo levantara aquí la mano y dirá, bueno, pues ya van resabiados. Y lo que les podamos contar, ya que les va, pues no, ya se lo leyeron. No, mejor mantenerse en la ignorancia, pero por poco tiempo. Pero por poco tiempo. Es decir, hay muchos libros editados en habla, y hay muchos libros que vender. Así que, no, que lo compren. Sí, eso por supuesto. Vale. Anisera, ¿qué tal? Bien. Encantado. ¿Cuántas presentaciones llevas? Esta es la tercera. Bueno,
Por lo cual todavía no estás agotado, pero dentro de poco ya vas a empezar a medir la hora, ¿no? Bueno, no, yo tengo cuerda para rato. Claro. Con esto sí. Bueno, las presentaciones de libros son, yo siempre he considerado que son una cosa muy dura para... O sea, escribir un libro es una cosa muy difícil. Una cosa, ¿no? Es tiempo. Por ejemplo, ¿esto cuánto te llevó escribir? 2 años. 2 años. Tú te pasas 2 años escribiendo un libro y luego tienes que venir a un acto a explicarlo y a una cosa mucho peor que a ti siempre me ha ofendido mucho es a defender tu libro. Salir de aquí defenderlo, defenderlo de qué, te van a atacar, va a ser... Lo duro, muchas veces yo creo que para un escritor no es escribir, sino tener que explicar después el por qué, los qué y los cuándo. Bueno, lo duro es promocionarlo, para que es un coñazo, pero bueno, es necesario, o sea que tampoco... Claro, no queda otro remedio. Y bueno, realmente no es duro escribirlo porque es prestoso, porque estás contándolo como quieres y aunque hay momentos de atascos y lagunas y tal, pues realmente es prestoso. Esto, bueno, es más menor, pero que también molesta, porque al final es la manera que tiene la gente de acercarse más a él y, en fin, no solamente queda aquí, no está grabándose y tal, eso ya irá a la nube, se podrá compartir, se podrá conocer. Bueno, estamos, ojo, en el principio de una saga, donde va a ir solo el comienzo de una saga. De hecho, al principio yo soy incapaz de acordarme de los nombres, no de los de tu libro, sino de los nombres en general, porque tengo una edad. Tú ya tienes en tu cabeza todo, tienes la historia completa, tal vez no con todo el detalle, pero sí lo más completa posible. Sí, claro, por eso sé que es una trilogía. Bueno, pienso que es una trilogía, aunque, por ejemplo, ahora que estoy con la segunda parte, en fin, pues posiblemente sea el doble de grande que esta, y no sé si al final van a tener que ser 4, 5 o 10, yo qué sé, porque se me está liando mucho la cosa. Con lo cual, esto es, por así decir, semilla germinal y a partir de ahí, o vas a hacer también flashback, vas a volver hacia atrás a contar orígenes. Yo creo que eso dependerá del cansancio. O sea, yo la idea que tengo es hacer estas 3, contar la historia, pero bueno, si luego me siento motivado y no se me ocurren otras ideas, pues bueno, siempre es más cómodo recurrir a lo que conoces y entonces ya, mira, pues me aprovecho y explico esto, aprovecho y explico lo otro y bueno, pues ya de ir viendo. De momento estoy luchando con el segundo que es la segunda cosa. Nosotros en la segunda presentación, yo ya acompañaba a Dani, que me tiene una querencia como presentador de libros que él sabrá, ¿no? Pero bueno, me suele invitar y yo siempre acudo absolutamente encantado, porque creo que fue además una de las primeras personas que se leyó el libro no tal y como está ahora, pero una versión ya presentable, ¿no? Bueno, hubo que le dio ese toque, ¿no? Al final. Sí. Bueno, el asunto es que en aquella segunda presentación estaba enchufadísimo. Estaba enchufadísimo. Había escrito el libro y entonces estaba escribiendo otra cosa y ya estaba con la segunda parte. ¿Sigues así de enchufado? Es decir, ¿sigues todavía caliente creativamente hablando? Sí. Además es que es la única manera que tengo que hay de terminarlo, porque si no es imposible. O sea, cuando lo noto, estás 2 o 3 días que por lo que sea no escribes y luego te cuesta volver a meterte en la historia y tal. Y yo creo que es el secreto, es el tener que estar todo el día con ello. O bien, si no lo escribes, por lo menos tenerlo en la cabeza. Yo estoy todo el rato, si paseo al perro, pensando en historias, si cocino pensando en historias, estoy trabajando y no pienso tanto, aunque a veces sí. Pero la clave es estar todo el día con la historia en la cabeza para que luego aprovechar todo el tiempo que te dispongas, que no es mucho, para sacarla adelante. Bueno, vamos a contar enseguida de qué va la historia y vamos a dar pinceladas, brochazos incluso, de qué va. Pero hay una cosa que tú has dicho sobre la historia, la tienes en la cabeza y va dando vueltas. Te pasa eso, ¿no? De que las historias se van desarrollando, evidentemente luego hay que plasmarlas, hay que escribirlas, y eso es lo que puede llevar, es un proceso un poco más complicado. Pero tú eres de los que cree y los que ha comprobado que son los personajes quienes van haciendo evolucionar esto y quienes hacen que la historia avance. Sí, pues en mi caso sí. Yo, ahora que entro en Twitter a mirar y a promocionar y a hablar con más escritores y tal, hay de todo. Pero en mi caso yo lo tengo muy claro, o sea, los personajes van tirando un poquitín de la historia. ¿Sí? Y a veces, bueno, a veces les forzas un poquitín a que avancen porque también a veces son un poco vagos. Y entonces hay que arreglarlos un poco. Pero bueno, sí, en este caso sí, la historia va un poco, bueno, dejándose llevar y luego intentando remar para ir por medio.
Mientras hablas tú hay como un grupo de jinetes que se van acercando. ¿Qué pasa, Carlos Sierra? Ah, era el micro, pensé que venían enemigos. Ah, mejor ahora. Yo creo que sí, ¿no? Sí, era un poco como... Este receta también. Aguantamos bien. Mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Ahora, hombre, muy crónico. Bueno, la historia. No sé si pedirte que la cuentes eso, a brochazo, a grandes rasgos, para que los aquí presentes que ya han confesado que no se lo han leído sepan de qué va. Bueno, pues es la historia de una huida al final, de cómo intentar salir de un embrollo en el que se ven envueltos los personajes principales sin comerlo ni beberlo, sin saber por qué. Y bueno, pues toda esa huida pues va creando a su alrededor, pues va conformando todo el mundo de la Misán o del mundo en el que está inspirado o en el que recorre la historia. Y van pasándoles cosas, normalmente malas, porque si no, no sería una huida trepidante. Y bueno, pues a seguir. Ahí está. No va a contar más porque si no, y aparte que si entrara en mucho detalle ya desgranaría el asunto y no tendría demasiada gracia. Pero hay una cosa que yo sí quiero decir, porque además es una de las cosas que más me gusta de esta obra, de este libro, que quienes protagonizan esa huida son niños. Sí, son dos de 5 años y bueno, uno de 15 y 14, me parece. No sé si son 16 y 15 o 15 y 14. No, ahora mismo no. Bueno, como ya pasó, bueno, ya crecieron. vaya creciendo. Claro, no, ya están mayores. ¿Tenías desde el principio esa idea en la cabeza? ¿Los protagonistas iban a ser niños? En principio la idea era que fuesen dos, porque todo el germen nació de un cuento que le estaba contando a mi hijo, el mayor, y en principio los protagonistas iban a ser ellos, pero la historia empezó a hacerse muy oscura y que no tenía mucho sentido seguir, y aparte con todas las cosas que les iban a pasar, entre dos iba a ser demasiado para tragar. Entonces los dupliqué para poder liarme más después, claro, porque Claro. son tramas que se abren y que luego hay que cerrar y en fin, ahí va la complicación del segundo. Vale, pero cambia, no es lo mismo una historia de adultos en la que los niños son menos comparsas o acompañan, contar esa historia desde el punto de vista, además de los niños, al margen de que sean 2 o 4, es una complicación añadida, es algo más difícil y también cambia, yo creo que cambia completamente la historia. Bueno, sí, tampoco, no sé, yo entre que yo soy un poco infantil y tengo 2 niños, es más, igual me resulta más fácil llegar a ese punto. Pero no lo sé, al final tampoco son, realmente solamente son años de separación, pero las cosas que tenemos en la cabeza muchas veces son las mismas y las cosas que nos pasan y cómo las afrontamos incluso muchas veces lo hacemos de la misma manera. Entonces no creo que sea tan complicado. A mí me lo parece, pero te explico por qué. Me lo parece porque tú ya reconoces que eres infantil en el mejor sentido de la palabra, porque si no seguramente no escribirías libros, ¿no? Te dedicas a cosas serias y además te dedicas a escribir libros, que también es una cosa muy seria, pero que incluye imaginación, fantasía y otro tipo de cosas. A mí me parece complicado por el mero hecho de que los personajes que tú describes sean niños, pero no parezcan caricaturas de niños. Y en este caso esto ya es una apreciación mía personal, están muy bien retratados. Bueno, pues mira, te lo agradezco, pero bueno, yo lo que te digo, yo creo que al final a mí no me resulta complicado el meterlos y sacarlos de esas situaciones porque, bueno, al final son cuentos que cuentas, son cosas que te pasaron, cosas que les pasan, entonces no es tan difícil. Quizá para mí al tener 2 hijos es más fácil. Sea como sea, y perdón que insista en el asunto, hay un mundo de adultos del que huyen los niños. A mí eso me parece también otra de las claves preciosas, guapísimas de esta historia. Las cosas que les pasan a esos niños, que no vamos a detallar aquí, son cosas que pertenecen al mundo de los adultos, pero que a ellos les tocan de manera, bueno, iba a decir de manera tangencial, no, les tocan de lleno. Sí, claro. Al final, bueno, los niños por sí solos, hasta que se hacen adultos, pues poco pueden hacer. Entonces, bueno, pues me refiero en este tipo de situaciones. Entonces, sí, claro, aquí el problema siempre son los adultos que meten problemas a todo el mundo, a más adultos y a todo lo que está alrededor. Entonces, bueno, en este caso, incluso el padre de ellos es un poco el vértice de todo el problema. Tampoco, vamos a decir que no es
causante directo ni el que hay que echarle la culpa. O sea, realmente, bueno, es otra víctima de todo el desarrollo previo a la historia, que se dan pinceladas en este libro, que se darán pinceladas en el segundo y que, pues, bueno, se irá desarrollando todo. Y que son los fuertes avasallando a los débiles, pero también me gustó otra cosa del libro, que hay esperanza. Los fuertes sí que hacen de las suyas y sí que van ganando, pero los débiles siguen huyendo, siguen escapando, pero no de una manera, ¿cómo decirlo?, desesperada, que sí, sino de una manera esperanzada, que es la sensación que yo tengo cuando me acabo de libro. Sí, bueno, a ver, al final huyen por encontrar explicación a todo lo que les está pasando, entonces también es la esperanza de encontrarla y de saber que o de pensar que cuando encuentren esa explicación, pues puedan salir de toda esta vorágine en la que están metidos, o por lo menos navegar mejor en ella, ¿no? A ver, yo tengo que decir que a mí este libro me llega, ya digo que yo hice una primera corrección del libro por mi relación con el fotógrafo, con Carlos, que colabora de manera altruista y desinteresada desde hace muchos años en la radio mía, en el programa que presento yo, y me dice, oye, mi hermano está escribiendo un libro y necesita alguien que se lo corrija, que haga una primera corrección. Yo, como hice de todo en la vida, también de corrector, ya pues yo se la puedo hacer, y me llega el libro. Claro, yo cuando veo que es un libro de literatura fantástica, ya te lo conté, te lo puedo contar otra vez, yo me horroricé. No porque a mí no me guste la literatura fantástica, sino porque yo considero que después del Señor de los Anillos, que me la he leído 4 veces, tú te la has leído más, 10 veces, me gana. También es mucho mayor que yo. Después de haberte leído el Señor de los Anillos, dices tú, cualquier cosa que se haga va a ser una sombra, va a ser un sucedáneo de aquello. Entonces me puse a leer el libro, yo ya me había comprometido a leerme el libro y a corregir. Bueno, y hubo 2 cosas que me llamaron la atención. Primero, lo bien escrito que estaba, que últimamente yo esto lo escucho mucho como un elogio hacia los escritores, cosa que no puedo entender. Se supone que un escritor tiene que escribir bien, ¿no? Pues no dice, qué bien escrito está tu libro, ¿no? Es un elogio que te lo habrán hecho más de una vez, seguro. Afortunadamente sí. Sí, ¿no? ¿Pero qué se espera de un escritor? ¿Que escriba mal o cómo? No sé. Bueno, no sé, hombre, habrá de todo, ¿eh? Hay libros que no puedo ver, que no puedo leer, ¿no? Pero bueno, eso ya son gustos. Ya, no, también. Bueno, a ver, yo tengo presentado libros por compromiso que eran horribles. Pero cuando digo de compromiso no es este caso, el compromiso es que te obliguen a presentarlo. Apache, tienes que venir a tal día, a tal hora que cuento contigo y tal, y como si voy. Pero claro, cuando vas a presentarlo tienes que leerlo. Y yo tengo leído cada cosa, de verdad. Y luego, claro, cuando estás allí, dices de todo menos que está bien escrito, porque claro, tampoco mentir no vas a mentir, no hay fe con las películas. Bueno, y la segunda cosa que me llamó la atención es que, pese a ser un libro de literatura fantástica y ser deudor, evidentemente, de todo lo grande y todo lo bueno que se ha escrito en la literatura fantástica, tiene su propia personalidad. Es decir, no es una secuela de nada y no es una pálida sombra de ninguna otra cosa. Yo entiendo que a ti eso, bueno, entiendo no, te lo pregunto, te tuvo que preocupar de alguna manera. Bueno, eso fue lo que me hizo tardar tanto en escribir. Porque, claro, cuando yo llevo escribiendo desde chiquitín y siempre, bueno, normalmente de estas cosas, luego ya pues, también algo de poesía, algo de, bueno, muchas cosas. Pero era porque sobre todo no encontraba una historia que realmente pudiese contar que no se pareciese a todas las demás. Hasta que decidí que me da igual. O sea, que dije, bueno, pues, es que todas se acaban pareciendo en algún punto a alguna otra cosa y pues dije, mira, pues la cuento a mi manera, y yo, después de los años yo creo que tengo un estilo ya bastante definido. La cuento a mi manera y si se parece, y si no, no, pero bueno, yo estoy contento, entonces tiro para adelante. Y así fue, vamos, realmente tampoco, ya a partir de empezar a escribirlo ya no, ni me lo volví a plantear nunca más. Claro, mira, esto es así y ya está. Adelante, ¿no? La historia ya tenía forma, la historia ya existía, los personajes también, con lo cual que vivan su vida. Efectivamente, sí, aparte que es que tampoco tiene ningún sentido, porque si no es que nadie escribiría, porque ya está todo hecho, porque ya son muchos siglos. Lo que pasa es que también es cierto que tenemos referencias más cercanas que El Señor de los Anillos, tenemos Juego de Tronos, por ejemplo, que está ahí, que han bombardeado mucho y que sigue, y bueno, y el libro y sobre todo la serie, los libros todavía no se los ha acabado, ya puede. Sí, sobre todo debería acabar, ¿no? Sobre todo por la traductora que vive aquí en Asturias, que tiene una ganas ya de Cristina hacía. Bueno, el asunto es ese.
Era un libro de literatura fantástica, pero a mí me engancha justamente porque siendo literatura fantástica hay un grado de humanidad dentro de los personajes, dentro de la historia que se está contando, dentro de la peripecia que ocurre, que te daría igual que se desarrollara, y además te lo digo tal cual, en una edad extraña del mundo, una edad paralela del mundo, a que fuera en nuestro mundo. Los personajes son tan reales, lo que les pasa es tan humano, que la ubicación es un mero, yo casi lo veo como un mero pretexto. ¿Tú crees que esta historia funcionaría fuera de ese mundo que tú te has inventado? La verdad es que hasta que me lo acabas de decir ahora no me lo había planteado. Eso estoy aquí, pero bueno, yo, a ver, viéndolo así, pues igual, pues posiblemente sí, pero bueno, tampoco, es decir, yo lo que quería hacer era esto. Igual sin magia, porque la magia me aturde mogollón, o sea, me cuesta mogollón darle todos los matices que tiene que tener para que sea, no sé, para que se entienda o para que sea algo, no sé, que tenga un sentido o que se pueda explicar bien. Al final no me quedo más remedio porque no me quedo más remedio, pero bueno, sí, quizás se pueda hacer en cualquier época y en cualquier... Sí. La magia tiene que ser verosímil para que funcione. Sí, o sea, Harry Potter que ya te da lo mismo. No, y además todavía sigo guerrando con ella, no sé, sí. Me está costando, es de las cosas que nos me está costando darle un cuerpo consistente. Hay un punto, fíjate, en el libro, no desvelo nada, en el que se opera la magia sobre una de las protagonistas y la magia tiene el efecto, no lo voy a contar del todo, de añadir unos grados de madurez, ¿no? Es como si de repente crece, ¿no? No lo voy a contar. Es una magia al servicio o en clave muy humana. Así la veo. Realmente, bueno, hay más pasajes en el libro que en el que puedes comprobar que realmente es como tiene dos vertientes. Depende de cómo se use, va en perjuicio del usuario o en beneficio no tanto del usuario sino del que se va a beneficiar al final de todo el proceso. Y eso es lo que me está complicando un poquito todo el asunto, porque hay que matizar muchas cosas y también, por ejemplo, el prólogo, que me gustó mucho como... Estoy muy contento con el prólogo según lo escribí. Me está jodiendo la historia, o sea, tengo que, como no lo quiero cambiar, nunca lo quise cambiar, a raíz del prólogo tengo que empezar a dar forma a todo esto y hay matices que se me están complicando un poco, que estoy sacando, pero me está costando. Es que, a ver, el arte de escribir, lo que sea, escribir libros, escribir poemas, escribir canciones, ponerte unos límites y unas metas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo unos límites. En este caso, tú ya en el prólogo te constreñiste y te llevaste por un... Te fastidias, amigo. No haber sido totalmente escritor. Es lo que Ya. Bueno, lo bueno es que, como es mío, pues ya claro. lo explicaré como me dé la gana. Claro, que no. Luego siempre puedes decir que el prólogo lo escribió otro y que... No, es que, claro, Y bueno, también es verdad que si me pongo como... Yo no seré como estos que son, ¿sabes? Esta gente que se dedica luego a sacar, a destripar todos los libros y sacarle todo para ver todas las tal. Yo creo que si soy como Martin y tardo 22 libros en 22 años en hacer los libros, nadie se va a acordar del prólogo del primero, ¿sabes? Entonces igual confío un poco en eso también. No sabes tú la cantidad de malas personas entre los lectores, de gentuza, que te van a buscar solo las vueltas y todos los pelos y todo eso. Bueno, sirva todo esto que hemos contado ahora para que quede claro que este libro no es una fantasma. Es decir, cuando se utiliza la magia, cuando la magia aparece, no te quedas, ¿cómo decirlo? ¿De qué me está tratando este autor? ¿No? Me trata como un lector, no. Todo lo contrario. La magia de este libro es para adultos y para guajes. Y luego me estoy comentando una cosa. Te digo que esta historia puede funcionar fuera de ese mundo, pero claro, es que tú te has tomado las molestias de crear todo el mundo. Que es, por cierto, lo que pasa con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos no es la historia del Señor de los Anillos, que nadie se equivoque. Es el mundo que se crea en torno al Señor de los Anillos, donde todo tiene que ser coherente y todo tiene que ser verosímil. Ese es otro problema serio, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Lo que pasa, en mi caso, como llevo tanto tiempo ya pensando en estas cosas y
al leerlo y escribir sobre él, incluso por un verano estuve escribiendo como si fuese una continuación del Señor de los Anillos, a mi manera y tal, sí, ¿para qué? Bien. Y al final, inventarme cosas y tal, para mí no me supone tanto problema como hilarlas después. O sea, inventarlas estoy muy acostumbrado. Entonces, bueno, pues los nombres, por ejemplo, del libro, pues casi todos están prácticamente improvisados. Sobre la marcha, según escribo, pues venga, un nombre. Pum, y lo pongo. Yo creo que en el 99% de los casos se quedaron, son los que estaban al principio. No olvidé cambiar ninguno, uno como mucho, pero yo creo que no. Y en este segundo igual, y la idea, y los reinos y que lo conforman y tal, pues también. El continente, el nombre del continente es una... Bueno, me basé en un nombre que me dijo el mayor, que se esconde ahí. Es un, bueno, le quité una letra y entonces se quedó así, pero me gustó mucho como... A ver cómo se llama la verdad, te ponga derecho a todo. Nada. La base le das nombre a lo grande, que vale, pero le das nombre a lo pequeño también. El nombre a los árboles, por ejemplo, el nombre a los juegos de los niños. Los niños juegan a unos juegos concretos que, ojo, no solamente tienen un nombre, sino que tienen una mecánica. Sí, bueno, esa mecánica está a medias, o sea, esa sí que está todavía, pero bueno, sí. La idea es que, claro, si tiene que ser creíble, si la gente para que la gente se meta en la historia o para que realmente le parezca que merece la pena leerlo, pues tiene que sentirse, tiene que entrar en ese mundo y sentirse cómodo allí. Entonces, claro, si cuentas cosas sin sentido o si inventas cosas y no tienen, tiene que tener una base en la que apoyarse. Entonces, los juegos y tal, nos van a jugar al parchís, en un mundo que, ¿sabes? Ya bastante que sean humanos, o sea, que sean humanos, que ya no tiene por qué, ¿no? Como para, lo demás tiene que ser algo distinto. Hay de todo, hay tanto hay seres inventados como seres animales o bestias que hay por aquí, y pues los árboles igual, y en fin. Hay seres inventados, pero no hay, por ejemplo, no aparecen, que yo recuerde, ni elfos, ni rasgos, ni trolls. No. ¿Eso no quisiste ya desde el principio? No, humanizarlo, no quería. No, porque eso sí que era ya, me parecía demasiado parecido a... No sé. Mira, pues lo que te digo al principio es que ni siquiera tenía pensado hacer magia, iba a ser algo humano, resolviendo problemas humanos y tal cual. La magia, pues bueno, tuvo que aparecer porque al final el libro me llevó a que apareciera, de hecho tampoco os iba a llamar así. Y el nombre, bueno, ya sabes que es por el tema de la magia. Pero yo sí lo leí, ellos no. Pero ya lo sabréis cuando lo leéis. Y nada, eso pues al final viene a ser un poco como lo de Juego de Tronos, por ejemplo, que sí que son humanos quitando los dragones, pero bueno, pues, sin meterme en más berenjenas. ¿Cómo llega el manuscrito? Bueno, ya no se hacen manuscritos, ahora se hacen más ordenado escrito. Bueno, a mí lo siguen llamando manuscrito, ya no sé por qué, bueno, se escribe con las manos, claro, con los dos, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo llega Orpheus? ¿Pasa por otras editoriales antes? Bueno, yo según escribí el manuscrito, según terminé, lo mandé creo que era 10 o 12. Es verdad que Nieves, a Nieves, la editora, la conozco desde hace tiempo, porque tenía un oficio, y sabía que había un montón editorial, y la estuve incordiando antes de tal, pues amenazándola, oye, que estoy en ello, que tal, y me diría, tú termínalo y ya veremos. Y bueno, coincidió que, hubo varias que me dijeron que sí, varias que me dijeron que no, pero bueno, ella apostó muy fuerte. Tuve también fue la ventaja de ser de aquí y de estar muy próximo al Celsius, el festival de Celsius, que para mí ya que me editen el libro, ya es la leche, pero que encima lo presenten en el Celsius, pues ya, para mí, estaba temblando el día de la presentación. Para que no lo sepa, el Celsius es el festival de literatura fantástica y otras muchas cosas de Avilés. Y es como una especie de meca, ¿no? Para los autores. Sí, a día de hoy es el number one, o sea que si me presentar ahí tu primer libro, pues ya se acabó, más no sé si puedes. Pero bueno, en cualquier caso, puedes dar con una editorial que no te trate bien el manuscrito, que se limite a publicártelo, que
yo creo que en este caso, y creo que lo comentabas con la editora el día de la segunda presentación, sí que hubo un trabajo entre la editora y el autor para, venga, esto lo sacamos, esto lo sacamos. Sí, no. Eso ayuda, ¿no? Eso es importante. Sí, no, la cercanía es absoluta. De hecho, mira, todavía ayer estuve hablando con ella media hora por lo menos, me tuve que cortar porque quería entrar a comprar. Hoy otro tanto de lo mismo, pues animándome y comentándome alguna cosa de la presentación y tal. Y es muy cercano, la tengo por WhatsApp todo el día tomando las narices, porque además yo soy muy insistente para las cosas. Yo, aparte de quererlo todo para antes de ayer, que tú ya también lo sabes. Sí. Conmigo tuviste paciencia. Me gusta que se hagan las cosas y entender por qué se hacen y tal. Entonces, este mundo para mí es totalmente desconocido y que todo el día picando a la puerta de oye, Nieves, explícame esto que no lo entiendo. Y ya sin ningún problema. A veces me riñe, pero bueno, es lo suyo. Ya tiene audiolibro, hemos escuchado el prólogo, pero está completo. No, y no creo, es una pasta. O sea, no, esto fue una idea que me dio yo escucho muchos podcasts, sobre todo hay uno que me gusta mucho, se llama Crónicas de Poniente, de un chaval que además conocí en el Celsius, que es un tío que se lo ocurra muchísimo. Y uno de los colaboradores que le pone voces a veces en el podcast es este Forman. Y bueno, me puse en contacto con él y entonces sí, hicimos el primer capítulo, pero bueno, ya los precios de un audiolibro, esos son para editoriales grandes. O para millonarios. Pero en cualquier caso, sí mola tener lo que sea un capítulo que además tú puedes utilizar para esto que se hace ahora tanto, ¿no? De teasers que puedes formar en YouTube, en redes. Sí, no, era la idea. Bueno, era la idea y aparte a mí me hace una emoción de la leche. O sea, el escuchar esto ahora, bueno, yo ya lo tengo, si lo escuché 50 veces ya, no me canso, o sea, me encuentro los pelos de punta. ¿No te pasa lo de cuando te relees o te reescuchas, sientes satisfacción o trágame tierra? ¿Cuál es la sensación? No veo que no. No, y yo estoy muy satisfecho. Es verdad que hay veces que todavía, fíjate, en la locución sí que encontré una rata. Y no en esta, sino en la del capítulo entero, ¿no? Y te quedas un poco como diciendo, luego da igual. O sea, presta porque la voz del tío mola y la historia a mí me gusta mucho. Yo, sinceramente, estoy muy contento, vamos, con el resultado. Las teorías que no tienen ratas del Quijote, ¿no? Sigue ahí, todavía ahí. No, ya me dijeron que era muy normal, ¿eh? Normal, todos los libros, incluso libros de autores consagrados de editoriales grandes, de encontrar con diálogos de este tipo. ¿Vale? ¿Y tienes plazo para el segundo? Afortunadamente, ¿no? No, afortunadamente no, porque... Pero bueno, tampoco, es decir, no me preocupa. Además ya Nieves ya me lo dice, que tú escribe y ya cuando termines terminas. No te preocupes por eso, porque nosotros vamos a ponerte plazos, también es lógico, porque si no te puede ser una cagada, es que se está esforzado a hacer algo. Y bueno, además también estoy tranquilo porque esto de ser escritor, como que luego, ¿sabes? Ahora que lo soy, me dijo Nieves, no, tú ya no solamente eres fisio, también eres escritor. Entonces ahora tienes dos profesiones. Y esta me está gustando un montón. Entonces, aproveché. Son amores distintos, ¿no? Es diferente, pero bueno, está bien, o sea, se complementan bien, no se imponen uno a otro, salvo por el tiempo que tienes para cada cosa. Y bueno, pues ahora pues aproveché para hacer un manuscrito que ya lo tiene la editorial, que ya supongo no, será para el año que viene, además ya es con idea de poder presentarlo también al Festival Celsius del año que viene, no tiene nada que ver con esto, es de ciencia ficción. Y así también mato el gusanillo de, oye, si cada año puedo aportar algo al mundo editorial, pues para mí es estupendo. Hombre, y aparecer en el Celsius todos los años y tener siempre algo que ofrecer en el Celsius, eso también mola, ¿no? Sí, claro. Además también, pues hace que, si el nuevo hace que se compre en el viejo, pues mejor también. En la segunda presentación hicimos un llamamiento porque a este libro le falta una cosa. Tiene una portada muy chula, pero le faltan las ilustraciones. Y en la segunda dijimos, si hay algún ilustrador en la sala, no había ninguno. Coincidió, había un médico en la sala, diseñado por la lipotimia, por eso es otra historia. Pero no, ilustradores no había. ¿Ya tienes? No, porque eso... ¿Hay algún ilustrador en la sala? No. Lo de las ilustraciones yo creo que va un poco porque la gente te conoce. Entonces, si el libro consigue echar para adelante y conocerse, pues bueno, siempre hay alguien que le preste y tal, que no tengas que desembolsar dinero porque al final son todo gastos. Y bueno, al
final, bueno, es una inversión, pero bueno, una ilustración curiosa es suficiente también. Entonces, bueno, pues yo confío en que el libro llegue a tanta gente que al final ya empiecen a decir, oye, mira, pues voy a hacerte un dibujo de esto y además lo puedo poner y además no sé qué. Para mí sería, de momento los hago yo, Sí, ya que alguno. que son un poco churros, pero bueno, lo que me sale, Me parece. porque me presta. Yo me ofrecería hacerlo, pero no, pero si no, de verdad que ilustración. Pero igual es una buena estrategia publicitaria. ¿Cómo te imaginas a tal personaje? ¿Cómo te imaginas? Sí, claro, no. A ver, yo lo pienso más por consumo propio, porque a mí me encanta el dibujo y me encanta las ilustraciones. Bueno, sigo un montón de gente, ilustradores y tal. Alguno pregunté, pues no sé qué es caro. Y a mí me encantaría, sobre todo porque yo los personajes los tengo en mi cabeza, es una pena que no, para mí mismo no pueda plasmarlos en papel porque no están dibujados, porque no me salen, aunque lo intente. No te sale como los tienes Como los tengo en la cabeza. Y entonces sí que me interesa mucho el saber, con las descripciones que yo hice, con todo eso, pues cómo lo ve la gente. Pero no solamente los personajes, sino también pues todo, las ciudades, los castillos, los árboles, y todo. De hecho, bueno, mi mujer, Gloria, sí que me hizo, ya, aunque dice que no, dibujo muy bien. Dice que no, pero dibujo muy bien. Entonces ella me hizo la flor de Cordevana, que aparece al principio del libro. Además, a ella le gustó mucho. Y además coincidió que viene sin ninguna explicación. Sin embargo, ella cuando me lo enseñó, dije, bueno, es esta, tal cual. O sea, tal cual me la están imaginando, esta es la que pues, hay una cosa ahí. Pero bueno, quitando eso, pues bueno, lo demás yo estoy abierto a todo. A series de televisión, a ilustraciones, a películas, a todo. Que uno cuando lee una novela de este tipo nunca sabe muy bien si es, claro, que está muy bien pensada para el cine o para la tele, o es al revés, es que los lenguajes también han cambiado, y incluso cuando uno escribe ya piensa en lenguajes televisivos y en lenguajes de cine. No sé si te da igual. Sí, no sé, pues posiblemente. Yo al final, como es lo que tú ves, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, todo sirve de ayuda. Entonces, al final, de hecho, yo creo, por ejemplo, lo estaba pensando, fíjate, porque hoy estaba terminando, estoy empezando el capítulo 10, el segundo, el capítulo 10, porque igual son 50 capítulos, o sea que tampoco quedas tú. Pero estaba pensando, al final son cortos, pero que no es que sean como capítulos de una serie de televisión, pero es verdad que me estoy dando cuenta de que todos los capítulos los termino como arriba. Y entonces el siguiente ya se busca algo más, aunque sean personajes diferentes los que los conducen. Y yo creo que eso es muy televisivo, muy cinematográfico. Y yo creo que eso, a ver, las referencias son las que son. Lo hace sin querer, pero eso y también el libro de Juego de Tronos viene también, los libros también son un poquito así, te dejan, eso es un poco lo que me dio un poco la idea, pues, ver que cada personaje, cada capítulo termina alto para decir a la gente, no, sigue leyendo, no te duermas porque va siguiente y así. Entonces yo creo que también es lo que le da un poco de ritmo, que sean capítulos cortos, que pasen cosas en cada capítulo y entonces la gente no se canse. Yo creo que es, a mí por lo menos lo que me transmite, ¿no? Que lee bien, rápido y que te apetece. Pues yo no tengo nada más que decirte, seguro que sí, pero tampoco quiero acaparar la charla y veo ojos ávidos en el patio de tutores que quieren preguntar. De hecho, no se abalanzan porque hay unas estos que han puesto esto así de seguridad, estas cintas aquí, para que no salgan la gente sobre ti. No sé si los espectadores tienen alguna pregunta que quieran hacerle de cualquier tipo, o sea, sobre el libro en sí, sobre cómo se elaboró, sobre lo que queráis. ¿Sí? Sí. El título. ¿Cómo se te ocurrió el título? Pues bueno, lo que decía antes, el título tiene que ver con la magia del libro. Y pues como decía antes, todas las palabras raras